Muy buenos días, queridos hermanos. Meditaba en estos 2 días atrás, pensaba, digamos, cómo un hijo de Dios puede caer en lo más profundo de un abismo y cómo puede volver a Dios, cómo puede restaurar su vida, cómo puede recuperarse. Y encontramos un versículo en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, que dice así: Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ella el mundo. Dice la versión Dios habla hoy: Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlo entre grandes hombres, para hacerlo ocupar un lugar de honor, porque el Señor es dueño de las bases de la tierra y sobre ella colocó el mundo. Y dice una versión aún así, más resumida todavía, que es la versión traducción lenguaje actual: Dios saca del basurero al pobre y lo hace reinar entre príncipes. Dios es dueño de todo el universo. Y pensando en estos versículos, anotamos 3 puntos para volver a Dios, para restaurar nuestras vidas. Y buscando en el diccionario vimos que restaurar es reconstruir algo, rearmar algo. Pero el significado bíblico de restauración significa volver al estado anterior, ¿sí? Volver a Dios, ¿sí? Y pensando en eso, nos llevó a pensar a lo largo de nuestras vidas. Hemos visto cuántas familias o cuántos amigos arruinan su futuro, ya sea por adulterio, por engaño, por infidelidad, por la drogadicción, por el alcoholismo, por el libertinaje, por la pornografía, la codicia, la inmoralidad sexual, la ambición al dinero y tantos pecados que conducen directamente a una perdición difícil de recuperarse, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Muchas veces están destruidos y en situaciones de extremas angustias, ya sea porque tienen miedo a perder su familia, su trabajo, hasta su misma dignidad moral, y están esclavizadas al pecado. Pero qué bueno es saber que sin importar hasta dónde el hombre haya descendido, aún de los niveles más despreciables, más bajos, Dios tiene el poder para restaurar tu vida y para restaurar la mía. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor. Él saca del basurero al pobre y lo hace reinar entre príncipes. ¿Cómo ocurre esta restauración? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasos debemos seguir? Y quisiera que en esta mañana nos acompañes con tu Biblia en el momento que escuches este devocional y entre nosotros podamos meditar en estos 3 puntos, ¿no? 3 pasos que necesitamos saber para poder volver a Dios. Dice Romanos capítulo 7, busca en tu Biblia, Romanos capítulo 7, versículos 22 al 25. Y dice así: Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, del 22 al 25. En lo más profundo de mi corazón y del corazón de cada uno de nosotros, seguramente amamos la ley de Dios, amamos la palabra de Dios, pero también muchas veces sucede otra cosa. Hay algo dentro de nosotros que lucha contra de lo que creemos que es bueno.
tratamos de obedecer la ley de Dios, pero me siento en una cárcel. Nos sentimos como que estamos encerrados, donde lo único que podemos hacer es pecar. Sinceramente, deseamos obedecer la ley de Dios, deseamos obedecer a Dios, pero no podemos dejar de pecar porque nuestro cuerpo, es débil para obedecerla. Dice la palabra de Dios: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. La primera cosa que tenemos que hacer es, para iniciar el camino hacia la restauración, es reconocer la necesidad que tenemos delante de Dios para que nos salve de nuestros pecados. Alguien dijo en cierta ocasión, o durante el trayecto de nuestra vida, siempre escuchamos esa frase, ¿no?, que dice que mientras una persona no reconozca que tiene un problema, jamás lo resolverá. Y eso es cierto, aún para alcanzar la salvación, porque mientras no entendamos lo terrible que es nuestra condición de pecado, jamás buscaremos a Jesús. Es por causa del pecado que el hombre se deteriora y poco a poco destruye su vida, inmerso en tantos vicios, en tantas inmundicias y maldades. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 5, versículos 22 al 23: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Si hubo un hombre que reconoció su propia necesidad de ser salvado de su pecaminosa naturaleza, fue Pablo. ¿Sí? Dice: así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo reconocía su miseria y cómo esta miseria lo arrastraba al infierno, pero también sabía que podía ser salvo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Si perseveramos en nuestro pecado, pereceremos con ellos. Pero si queremos iniciar nuestro camino para volver a Dios, para restaurar nuestra vida, debemos reconocer nuestra necesidad de ser salvados y que solamente Jesús nos puede ayudar en eso. En primer lugar, como primer punto, hay que reconocer la necesidad de salvación que tenemos nosotros mismos. Segundo, debemos confesar y apartarnos de nuestros pecados. ¿Sí? Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El segundo paso, o el segundo punto para volver hacia Dios, para restaurar nuestra vida, es confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. La Biblia nos enseña la importancia de la confesión de nuestros pecados, ya que para hacerlo es necesario antes haber reconocido nuestra maldad. Confesar nuestros pecados significa pedirle perdón a Dios por todas nuestras maldades. Confesar nuestros pecados significa reconocer que por su misericordia alcanzaremos la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 1, versículos del 8 al 10: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Para que la restauración de nuestra vida comience, es importante confesar nuestro pecado como consecuencia de haber experimentado un verdadero arrepentimiento y así permitir que el poder del Espíritu Santo venga
a nuestras vidas. Dice que el Espíritu Santo juega un papel muy importante en nuestro proceso de restauración, ya que su presencia en nosotros nos da el poder para vencer las fuerzas de Satanás y sujetar nuestra naturaleza pecaminosa, pero para permitirle al Espíritu hacer esta obra es necesario limpiar nuestro corazón de toda maldad, y al arrepentirnos y confesar nuestro pecado, confiando en la obra redentora de Cristo, lo estamos logrando. Dice Romanos capítulo 10, del 9 al 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Segundo punto, confesar y apartarnos de nuestros pecados. En tercer lugar, para restaurar nuestra vida, para volver a Dios, debemos adherirnos a la vid verdadera. Dice Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Finalmente, el siguiente paso para restaurar nuestra vida es adherirnos a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Lo cierto es que para no volver atrás después de nuestra conversión necesitamos unirnos íntimamente a la única fuente de vida que es Cristo. Por eso Él le decía a sus discípulos que Él era la vid verdadera y que ellos los pámpanos, es decir, las ramas que mientras están unidas al tronco son nutridas por la rica savia. Así nosotros los cristianos debemos mantenernos adheridos a nuestro Señor, la única fuente de agua viva. Pero realmente, ¿cómo podemos lograrlo? La Biblia nos enseña cómo hacerlo. Tenemos que mantener la comunicación con Cristo a través de la oración. Dice 1 Juan capítulo 5, 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mantener comunicación con Cristo a través de la oración. Segundo, alimentarse constantemente de la palabra de Dios. Como dice 1 Pedro 2:2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Alimentarse constantemente de la palabra de Dios. Por eso es muy importante memorizar versículos. Por eso es muy importante cuando los chicos van a la escuela bíblica y llegan a la casa con un versículo bíblico, que lo estudien, porque eso va a hacer la diferencia en el transcurso de su crecimiento, memorizar esos versículos para que ellos puedan tomar buenas decisiones. Tercero, desarrollar el hábito de congregarnos para gozar de la comunión con los santos. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Desarrollar el hábito de congregarnos para gozar de la comunión con los santos. Para lograr restaurar nuestra vida, volver a Dios, también tenemos que congregarnos, debemos estar presentes, manifestar nuestra problemática a los hermanos que más confianza les tenemos, ¿sí? Desarrollar el hábito de congregarnos. Cuarto, permanecer constante creciendo en la obra del Señor. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mantenerse ocupado, mantenerse constante, creciendo en la obra de nuestro Señor, ¿sí? Para terminar,
Por causa del pecado muchas personas han llegado a una ruina total de su vida, muchos familiares, muchos amigos. Pero déjame decirte que, sin embargo, Dios tiene el poder para restaurarnos a cada uno de nosotros, sin importar qué tan bajos hayamos descendido. Por eso la Biblia nos dice que para volver a Dios, para restaurar nuestra comunión con el Señor, es necesario reconocer la necesidad que tenemos delante de Dios, que Cristo nos salve de nuestros pecados. Segundo, confesar y apartarse de esos pecados. Y tercero, adherirse a la vid verdadera que es Cristo, la fuente de toda vida. ¿Sí? Para terminar, dice Salmo 145:14, el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Pensando en esto, y que en esta mañana puedas leer estos versículos y puedas recordar que puedas recurrir a Dios tal cual como te encuentres. Dice el himno, tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir. Que puedas recurrir a Dios en este momento, confesar nuestros pecados y empezar el día de la mejor manera. Delante de Dios no hay pecado menor, no hay pecado mayor. Delante de Dios todos los pecados son iguales. Que sea de bendición.